Continuamos hoy con nuestra lectura dirigida de la parte práctica de la carta a los romanos y hemos terminado con el capítulo 14. Vimos en el encuentro anterior las conclusiones finales, los consejos que el apóstol Pablo nos está dando y podemos resumirlo diciendo que lo que busca es que conservemos la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, que renunciemos a lo que tengamos que renunciar si eso le hace mal a nuestro hermano y que seamos honestos delante de Dios y todo lo hagamos pensando en que tenemos que amar a nuestro hermano. Ahora entramos en el capítulo 15 y en el capítulo 15 él mira todo este tema pero desde otro ángulo. ¿Por qué? Porque el capítulo 15 comienza diciendo: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que los que somos fuertes. Lo que quiere decir que aquí el apóstol se incluye entre los fuertes, entre las personas a las que no les importa si esto que estoy comiendo ha sido sacrificado a los ídolos o no, no le importa mirar el calendario para ver si puedo comer una cosa o no puedo comer eso que pensaba comer. Es decir, que está viviendo la libertad en Cristo. Él habla entonces identificándose con los fuertes. ¿Por qué? Porque casi siempre los fuertes son los que necesitan que se les ponga ciertos límites, pero no ciertos límites a su libertad, sino ciertos límites que ellos mismos se tienen que poner por amor a su hermano. Y entonces él comienza diciendo: así que los que somos fuertes debemos soportar. Soportar. Esta palabra soportar, nosotros a veces la utilizamos como una figura, como una metáfora. Dice: ya no lo soporto más. Y confundimos soportar con tolerancia, con aguante, con todo eso. Pero realmente la palabra soportar, y puedo darles la definición del diccionario, es tener encima un peso y evitar que se caiga. Esto es soportar. Es decir, sostener un peso para que no se caiga. Y lo que me está diciendo no es que yo tenga que sea tolerante. Él dice: soporten el peso de ayudar a su hermano débil. Hay dos momentos en la vida en que necesitamos ayuda sí o sí. Cuando somos chicos, cuando recién empezamos a caminar, ahí necesitamos que alguien nos sostenga, esté detrás nuestro para que podamos caminar esos primeros pasos sin caernos, sin tener un mal recuerdo de ese momento. Y la última parte es cuando somos muy ancianos, que necesitamos que alguien nos sostenga. Entonces, ese es el sentido de soportar en este versículo. Sostener al otro, entender que yo tengo que ser una ayuda, que yo tengo que ser el que le ayude a dar los primeros pasos, que yo tengo que ser el bastón en el momento de su debilidad. Es la función que yo tengo dentro del cuerpo de Cristo, soportar al otro. Y dice más: y no agradarnos a nosotros mismos. Yo me siento feliz porque tengo un montón de libertades y trato de gozar de esas libertades, pero tengo que pensar también que tal vez tengo que limitarme voluntariamente yo de algunas libertades que tengo por amor a mi hermano. Las cosas tienen que estar presididas por el amor. Cuando leímos el capítulo anterior, en el versículo 21, dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Nos está diciendo directamente que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestro hermano y tenemos que vigilar también nuestra conducta. Y no es esto un mandamiento de decir: usted no haga esto, sino que el apóstol dice que el amor nos tiene que mover a no hacer ciertas cosas. Pasamos al versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade a su prójimo. Es renunciar a nuestros deleites en beneficio de los demás, para edificar justamente el cuerpo de Cristo,
lo hacemos para edificación, no ser complaciente con el otro. Esto es otra cosa. A veces nosotros queremos ser complacientes con los hombres. No es cuestión de ser complaciente con los hombres. La cuestión es ser honesto delante de Dios y trabajar delante de Dios. No busco la aprobación de los hombres, busco la aprobación de Dios. Lo que quiere decir que cuando yo agrado a mi hermano, no lo estoy haciendo para que él se sienta bien solamente. Lo estoy haciendo sobre todas las cosas porque estoy yo agradando a Dios así. Es decir, que Dios está pidiéndome que a los corderos, si yo soy fuerte y soy una oveja vital, a los corderos lo acompañe y lo ayude. Esta es la tarea que nosotros tenemos con nuestros hermanos con menor discernimiento. Y nos trae un ejemplo, que es, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Claro, él hace una mención del Salmo 69, el versículo 9, donde se habla de que los insultos a Dios cayeron sobre el Señor. Jesucristo no se agradó a sí mismo, buscó agradar al Padre. Y es un ejemplo supremo de todas estas cosas. Uno lee la vida del ministerio del Señor y él mismo dice, yo no tengo dónde reclinar mi cabeza. Cuando tienen que llevar el cuerpo muerto de él a una tumba, tienen que tener un sepulcro prestado, porque no tenía ni siquiera eso. Cuando necesita reunirse con los discípulos para celebrar la cena, tiene que pedir prestado un aposento alto para ir allí. Es decir, él se había despojado de todo y ¿para qué? Para beneficiar al otro. Ahora, él es el Señor de todas las cosas y se despojó a sí mismo, como dice el apóstol Pablo en sus cartas. Se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo obediente. No estuvo obligado a hacerlo, lo hizo por amor. Y esto es lo que tiene que guiar nuestra relación hermanable, el amor que edifica, la búsqueda de la edificación del cuerpo de Cristo, no el amor romántico, lo hemos explicado, sino ese amor que busca el bien del otro y está buscando también el bien de la iglesia. Vamos al versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. De pronto me lleva al Antiguo Testamento. Cuando él dice las cosas que se escribieron antes, no se refería al Nuevo Testamento que todavía se estaba escribiendo, se está refiriendo a la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene una importancia muy grande para nosotros en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 11, después de hacer un raconto rápido de la historia, de una parte de la historia de Israel, él dice, y estas cosas acontecieron como ejemplos y están escritas, es decir, Dios dejó el registro escrito para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, que en este momento el Antiguo Testamento sirve para amonestarnos, para que nosotros podamos entender ciertas cosas y aprendemos paciencia a través de la Escritura, paciencia. Nos acordamos de Job, por ejemplo, que en medio de todas las dificultades decía, yo sé que mi Redentor vive. Es decir, eso es la paciencia que nos da el Señor, que es siempre una paciencia esperanzada. Nunca es la fatalidad de decir, bueno, paciencia, esto es así, sino por el contrario, es una paciencia esperanzada y recibimos consolación. Es decir, la consolación, nos acercamos el Señor se acerca a nosotros y nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento para aliviar, calmar y apaciguar nuestra alma, porque la lectura de la palabra de Dios nos calma, nos apacigua, nos da paz y nos muestra cómo actúa Dios. Y aquel que está pasando por una prueba, yo recuerdo a alguien que estaba pasando por una prueba tremenda, y era un cristiano que yo no conocía personalmente, pero me mandó a buscar para conversar, y
él me hablaba del libro de Job. Estaba leyendo y estudiando el libro de Job y quiso que yo lo ayudara en la lectura del libro de Job. ¿Por qué? Porque él encontraba consolación en el libro de Job. Él encontraba allí que Dios no lo había abandonado a pesar del momento en que estaba viviendo. Y termina diciendo en los versículos 5 y 6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, es decir, este Dios que a través del Antiguo Testamento me enseña todas esas cosas y que está conmigo para ayudarme, para fortalecerme, ese Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿cuál es la finalidad de todo lo que viene diciendo desde el capítulo 4? Llegar a esta palabra, que es una palabra fundamental, que aparece repetidamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la palabra unánimes. Llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y fíjense la diferencia que hace Lucas. Unánimes. En el alma sentían todos lo mismo, pero estaban juntos. Es decir, hay gente que está junta pero no es unánime. Allí no, eran unánimes y estaban juntos. Se espera de la iglesia que sea una cantidad de gente que está junta, pero que además tenga el mismo sentir. Ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y dicen, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Había que dar testimonio ante la gente. Y unánimemente todos iban a aquel lugar. Y todos decían, hay que dar testimonio aquí, que es en el lugar donde estaban los judíos que todavía no habían conocido a Jesucristo. Y cuando vino el peligro, dice, y ellos alzaron unánimes su voz a Dios. La unanimidad es el objetivo final de todo esto que hemos hablado.